Ahora vamos a dar pase al licenciado en fisioterapia y rehabilitación, Paul Oré, en nuestro bloque fisioterapéutico. Así que vamos a darle la bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dominic. ¿Cómo has estado? Y nuevamente un gusto estar en tu programa. Buenos días, licenciado. Espero que todo le esté yendo bien. Así es, Dominic, hoy ya quería tocar un tema un poquito más amplio y un poquito, entre comillas, complejo, pero que muchos pacientes en la actualidad existen acá en la región, muchos pacientes que se tienen tanto en áreas hospitalarias, áreas particulares o inclusive a domicilio que sufren este tipo de problemas, ¿no? Que es un caso serio, complejo, como vuelvo a repetir, y obviamente que afecta la calidad de vida de las personas. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros primero nos preguntaríamos es ¿qué es una lesión medular? Así es. A ver, como podemos ver acá en la primera imagen que se está mostrando, a ver si me pueden ayudar chicos, es en la diapositiva se va a ver específicamente cómo es una columna, y si vemos en la parte derecha una radiografía, cómo que la columna tiene una diferencia entre cómo es su estructura normal y una estructura con un pequeño daño. Si pueden ver, ahí ven una columna que está un poquito más hacia adelante y una columna que está un poquito más hacia la parte posterior. Eso es un daño a nivel, un trauma vértebro-medular que puede generar, o uno de los tipos de lesiones que puede generar una lesión medular. ¿Qué es una lesión medular? Tenemos en cuenta que una médula o la médula espinal es la parte del sistema nervioso central. ¿Esto qué implica? Implica que nuestro cerebrito envía las órdenes a través de todos unos conductos, a través de unos nervios, unos pequeños cablecitos que van conduciendo a través de todo el cuerpito por el medio de esta columna vertebral que tenemos, ¿no? Desde la zona cervical hasta la zona sacra. Pero por todas esas columnitas salen varios cablecitos, así como en una casa, cables para la luz del primero, segundo piso, tercer piso, sótano, azotea, etcétera. Igualito, se va distribuyendo y dan ciertas funciones y dándole estímulo tanto sensitivo como motor a cada estructura de nuestro cuerpito, ¿no? Y lo que me comentaste, que es una lesión medular. Una lesión medular es un elemento que se produce por un traumatismo o una disección en algunos casos y en otros por una compresión o una ruptura total o parcial del canal medular y está determinada de acuerdo a una localización. Por ejemplo, si tenemos una lesión que puede ser por encima de los hombritos hacia la gargantita, dependiendo del nivel máximo hasta C4 o C5, puede generarte, como dice acá, una tetraplegia. ¿Qué quiere decir? Que del hombro hacia abajo hasta la puntita de tus pies puedes perder función sensitiva, sentir frío, calor, tacto, etcétera, y la función motora. ¿Eso qué implica? Que no hay movimiento. Tú ya no controlas esa parte o de los hombritos para abajo de tu cuerpo. ¿Se entiende? Y otra clasificación que se mantiene también es por debajo de, a nivel de D1, D2, a nivel de dorsal o torácico, que se llaman paraplegias, que quiere decir que yo puedo mover brazos, yo puedo mover hombros, etcétera, pero del ombliguito o por debajo del pectoral, por así decirlo, abajo de cuál depende el nivel de la lesión, ya no puedo mover mis piecitos, ya no tengo la fuerza, ya no controlo los esfínteres, ya no puedo pues, miccionar o defecar en algunos casos, etcétera. No, esa es una lesión medular que tiene diferentes componentes y conceptos, definitivamente. Y obviamente vamos a determinar de acuerdo a una lesión completa o incompleta, de acuerdo a una buena evaluación que se hace, ¿no? ¿Y cómo se pueden clasificar estas lesiones medulares? Como te mencionaba, las clasificaciones más comunes son por zonas más por localizaciones específicas, para hacer algo global. Tetraplegia del hombrito, hombros para abajo, no muevo nada, no muevo brazos, no muevo tronco, no muevo pies. Lesiones un poquito ya más serias y más complejas. Paraplegia es que a nivel de la cinturita para abajo o a veces de la zona pectoral, tampoco ya muevo independientemente.
ya pierdo todo contacto de estimulación a ese nivel. Muchas causas son, como mencioné, traumáticas, que es el 70-80% de los clásicos accidentes de tránsito, y el nivel de lesión que mayormente se ve es a nivel dorsal. Eso que implica que frecuentemente o la mayoría de veces se da en un problema de una paraplegia en el peor de los casos, ¿no? Entonces ahí en la imagen que podemos ver ahí pequeña a la derecha vemos, ¿no? La columna es como una cadenita y que desde una zona ¡pop!, se rompió completamente y ya no hay esa conducción de información nerviosa que te implica que tú puedas movilizarte. Tengamos en cuenta que estos pacientes con estas lesiones van a tener problemas tan serios que inclusive va a ir desde la parte emocional, porque emotivamente van a entrar a un cuadro de depresiones, ansiedades, van a tener problemas laborales, etcétera. Entran también en la parte más vista o más marcada, que ya no mueven las extremidades, ya les aparecen un pequeños, las conocidas úlceras por presión o las llamadas escaras, y empieza la musculatura que uno tenía, si era gordito, etcétera, o fortalecido o algo, empieza a bajar la masa muscular, empieza a haber debilidad muscular, empieza a ver ya que los músculos y algunas articulaciones se vuelven más rígidas. Entonces nosotros como rehabilitadores en la parte de fisioterapia o como tecnólogos médicos buscamos evitar que se compliquen más o lleguen a situaciones más graves. Entonces, para eso entra lo que es el tema de evaluación fisioterapéutica, ¿no? Para poder determinar qué tan complicado y cuán tan serio puede ser esta lesión, y de acuerdo a eso decirle al paciente, ¿sabes qué, caballero, señorita? Usted va a lograr pararse con aditamentos, movilizar tales zonas, o también lamentablemente decirle, ¿sabe qué? No vamos a poder dejarla caminando o algo, va a utilizar una silla de ruedas, ya entre comillas de por vida, pero queremos que usted tenga buena calidad de vida, que usted sea independiente, que se mueva de su camita a su silla, etcétera, ¿no? ¿Y en qué consiste esta evaluación fisioterapéutica? Muy buena pregunta, Dominic. La evaluación fisioterapéutica lo que busca en nosotros son evaluaciones específicas de ciertos parámetros, tanto nacionales e internacionales, que son los más frecuentes, que son validados y que todo profesional de salud en la parte neurológica maneja. Son evaluaciones donde vamos a ver la fuerza muscular, que son evaluaciones específicas, evaluación de la sensibilidad, donde vamos a hacer siente el frío o calor, que es algo básico, rangos articulares, que quiere decir, como un momento mencionaba, si el paciente no se mueve, la articulación se pone más rígida y ya no tiene la movilidad adecuada. Evaluamos rangos articulares, el tono muscular, ¿qué implica? El tono muscular va a ver el grado de grosor o contracción en algunos casos con el trofismo, el grado de nutrición, cómo el músculo está adaptándose o se está empezando a atrofiar, como decimos nosotros, la parte de evaluación de actividades funcionales. De acuerdo a cada lesión y a cada ubicación de la lesión en estos pacientes, nosotros vamos a poder determinar qué actividad funcional va a poder realizar este paciente. Por ejemplo, si yo sé, Paul, que yo tengo una lesión a nivel de la zona dorsal de 9, de 10, por ejemplo, ya casi llegando a la cinturita, entonces yo ya sé que mi terapeuta va a decirme, Paul, tú caminar un poco complejo. Pero entonces, ¿qué te hago? ¿Qué actividades puedes? Pero sí, con tus brazos que mueves y tu tronquito vas a poder sentarte un poquito erguido, vas a poder peinarte, vas a poder comer, vas a poder poner tu ropita, cambiarte, etcétera. Pero no vas a poder caminar, ¿entiendes? Entonces, a esas actividades funcionales nosotros tratamos de que ese paciente no se sienta postrado en una cama, que se sienta que ya no sirve para nada, que sienta que ya no tiene nada más que hacer, que sienta que es una carga para la familia. No, nosotros con todo el tratamiento que hacemos en la parte de rehabilitación, hacemos también que se sientan integrados nuevamente a la actividad, primero familiar, y después poco a poco con el tiempo ya vuelvan a desenvolverse en las labores que antes realizaban, si eran secretarias, si eran, no sé, en la parte administrativa, etcétera. De acuerdo a la función, nosotros orientamos todo ese tema, ¿no? Y también el tratamiento fisioterapéutico de la persona que está lesionada está dividido en dos, ¿verdad?
Así es. El tratamiento yo trato de remarcar que es en dos, pero normalmente tiene muchos aspectos diferentes, ¿ok? Lo que siempre hacemos nosotros es ir avanzando al inicio, ver de acuerdo a nuestra evaluación de un profesional adecuado, ver cómo podemos manejar este paciente. Por ejemplo, si mi paciente está en área hospital, en un hospital, todavía internado, que recién ha pasado el tema del accidente, entonces le enseñamos o le realizamos movilizaciones, actividades de estimulación, etcétera. Cuando ya nosotros vemos que este pacientito ya ha evolucionado, ya se siente mejor, ya está más concientizado, pues ya ahí ya le pasemos y vemos que ya ha empezado a responder al tratamiento inicial, podríamos pasar a un tratamiento de gimnasio. Tengamos en cuenta, yo lo que voy a mostrar aquí para que no haya mucha confusión en la población es que yo lo que en las imágenes que van a observar son alternativas de tratamiento, no porque todos tengan una lesión medular a cualquier nivel, ya yo les puedo dejar, hagan todo lo que ustedes ven, no, es como unas pautas para ciertos tipos de lesiones, hay que tener en cuenta y hay que aclarar un poquito, para que no piensen que con esto ya se van a curar o van a sanarse o van a estar mejor. Uno de los tratamientos que utilizamos es, por ejemplo, el gimnasio, como pueden ver, ¿no? Y esto es un tratamiento que se realiza también en la misma casa, o sí es que tiene que acudir al centro de fisioterapia. Ya, lo primero es que, de acuerdo a nuestra evaluación, nosotros vemos que nuestro paciente ya es, entre comillas, más funcional, ya tiene más actividades, entonces ya podríamos hacer que trabaje en el hospital, pero le podemos dejar pautas que realicen en casita. Si yo, por ejemplo, al caballero que está ahí recostado en la camilla, en la imagen, yo ya le trabajé, ya le hice el estímulo, ya trabajamos como 1 mes, 2 meses, y el caballero ya sostiene su peso, como ven ahí, con 2 tablitas apoyado en una colchoneta y levanta el glúteo y se mantiene el aire ahí como los chicos, por ejemplo, gimnastas, ya es un trabajo. Entonces, ese mismo trabajo, yo adecuándome a su casa, donde vive, se le puede dejar y él tendría que realizar en casita. Igual en la otra imagen, vamos a una colega nuestra, una tecnóloga médica en rehabilitación, que ya está haciendo que lanzarle pelotita. ¿Pero para qué? Para que uno tenga el tema de coordinar ojo-mano para que pueda coger la pelotita en el aire, pero al hacer ese movimiento también está trabajando el tema de rango o movimiento de la articulación, haciendo que la articulación, el hombro, codo y muñecas funcionen. Estamos haciendo que la columna vertebral, especialmente el tronquito, se mantenga rígida para que pueda controlarse. Hacemos que al coger la pelotita, ahí como estamos viendo en la imagen, hacemos que la musculatura que está en el tren superior y en extremidades superiores, trabajen ganando más fuerza, trabajen para que tenga mayor elasticidad, mayor potencia. Entonces, ya con todo eso, en un simple movimiento, hemos trabajado muchos aspectos. Y otro aspecto importante, que él ya empieza a sentirse más adaptarse mucho más a la vida diaria. Entonces, si ya puedo hacer mi ejercicio cogiendo algo, en casito también ya me puedo trasladar en silla de ruedas, ya puedo ayudar a mover alguna sillita, a ir a la mesa a comer con todos, a cortar el pan, a no sé, ayudarle a mi esposa o a mi mamá a pelar algo, a cocinar, etc. Entonces, todos esos aspectos con simples cosas ya podemos hacer la activación, ¿no? ¿Y hay algún motivo en especial, licenciado, por el cual se da esta lesión medular? Una de las lesiones o una de las particularidades de estas lesiones o lo que más frecuente se veía, como mencioné al inicio, es el tema de un traumatismo a través, por ejemplo, o lesiones traumáticas, y lo más clásico es o que lo hayan atropellado a un paciente, ¿ya? O que hayan sufrido un accidente de tránsito con un coche que el conductor o él hayan estado presente dentro del carro, ¿no? Y obviamente el accidente ha sido serio. Eso es lo más clásico que puede haber. También hay otro que puede ser que haya sido un trabajador recién en el 3er piso, no tenga las medidas de bioseguridad que exige pues un trabajo de albañilería, se caiga de un 3er piso y caiga a una zona pues descampada o sobre maderas o sobre piedra,
también puede ser un tipo de lesión traumatológica, o por ahí un caso que tuvimos en el hospital y que particularmente yo vi, de un chico que fue pues, lamentablemente pepeado, y el taxista y las personas que están ahí agarraron y lo avanzaron pues como que a un huequito, a un desmonte ahí, y abajo había muchas piedras, y al momento de levantarlo el chico cayó mal, de 20 años, el pobre joven, y obviamente al momento de caer se lesionó la parte medular a nivel de la zona dorsal, nivel de 10, si mal no recuerdo, 9 de 10. Entonces el chico de 20 años, estudiante, que lamentablemente le pasó eso, tuvo una lesión medular y bueno, pues en este caso no es el de la imagen, pero terminó parapléjico. Entonces, son aspectos que a veces escapan de nuestras manos y obviamente pues pueden producir esta lesión. Hay muchos otros, definitivamente, pero eso ya va a depender de por una evaluación, un tratamiento o qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Claro, entonces más que todo, pues para que se pueda dar esto, quizás puede ser por un mal golpe también, entonces aquellas personas que quizás puedan tener un tipo de trabajo un poco riesgoso, también tienen que tener todas las medidas de seguridad necesarias, que también pues como que si se van a caer tienen que tener los arnés y todo este tipo de instrumentos. Licenciado, le agradezco mucho por darse el tiempo. Nosotros vamos a continuar entonces con este tema la próxima semana. Nos vamos a volver a reencontrar. Así es, María, muchas gracias por el espacio. La próxima semana terminamos con algunas pautas más y quiero que sepan, como vuelvo a repetir, este tema es importante porque por lo menos o conocemos a alguien o el amigo del amigo de alguien tiene algún familiar o alguien que le pasó esto. Entonces siempre es bueno estar informado, orientarse bien. Por favor, vuelvo a repetir como casi todos los programas, no vayan a personas que creen que son los especialistas, que asumen ellos y les trabajan y en vez de ayudarlos los lesionan más. Claro. O a los típicos sobadores, etcétera. Cuidémonos porque jugarlos con la columna y en este caso con la zona medular es muy complejo, es muy complicado. Inclusive por ahí, para terminar, hemos tenido pacientes que han ido por lumbalgias o por problemas de hernia, los han movido, los han traccionado y lamentablemente no se ha lesionado el nervio, pero sí los ha comprimido o ha hecho una pequeña compresión a nivel medular y les ha generado, por ejemplo, igual, que estén en una silla de ruedas, que eso tiene mucho más solución todavía, pero igual los lesionaron. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, especialmente con la zona de la columna. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, licenciado. Por favor, recuérdenos la dirección donde podemos encontrarlos también y el número telefónico. Bueno, estamos en la avenida San Carlos 2115, a la altura de la Universidad Continental, donde nos pueden ubicar todos los días para poder estar con nosotros. Los pueden llamar a los números 959-550610 o 950-89-2333 para poder recibirlos con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos acá prestos a poder atenderlos y como siempre agradecer al programa por darnos este espacio para poder orientar a la población.